Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Verbum Domini. A continuación es la liturgia de la institución de lectores y catequistas de la presentación de los elegidos. El diácono llamará a los candidatos al ministerio del electorado. A continuación llega el momento de la homilía del Santo Padre. Hemos escuchado. Jesús les dijo: síganme. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Es grande la fuerza de la palabra de Dios, como hemos visto también en la primera lectura. La palabra del Señor fue dirigida a Jonás en esos términos. Parte ahora mismo para Nínive y anúnciale. Jonás partió y conforme a la palabra del Señor. La palabra de Dios despliega la potencia del Espíritu Santo. Es una fuerza que atrae hacia Dios, como le sucedió a los jóvenes pescadores que quedaron impresionados por las palabras de Jesús. Es una fuerza que nos mueve hacia los demás, como le sucedió a Jonás, cuando se dirigió a los que se encontraban alejados del Señor. La palabra, por tanto, nos atrae hacia Dios y nos envía hacia los demás. Nos atrae hacia Dios y nos envía hacia los demás. Ese es su dinamismo. No nos deja encerrados en nosotros mismos, sino que dilata el corazón, hace cambiar la ruta, trastoca los hábitos, abre escenarios nuevos y desvela horizontes insospechados. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios quiere realizar esto en cada uno de nosotros. Como los primeros discípulos que, acogiendo las palabras de Jesús, dejaron las redes y comenzaron una aventura estupenda, así también en las riberas de nuestra vida, junto a las barcas de los familiares y a las redes del trabajo, la palabra suscita la llamada de Jesús, que nos llama a hacernos a la mar con Él para los demás.
Sí, la palabra suscita la misión. La palabra suscita la misión. Nos hace mensajeros y testigos de Dios para un mundo colmado de palabras, pero sediento de esa palabra que frecuentemente ignora. La Iglesia vive de este dinamismo. Es llamada por Cristo, atraída por Él y enviada al mundo para testimoniarlo. Este es el dinamismo de la Iglesia. No podemos prescindir de la palabra de Dios, de su dulce firmeza, que como un diálogo conmueve el corazón, se imprime en el alma y la renueva con la paz de Jesús, que nos hace preocuparnos por los demás. Si miramos a los amigos de Dios, a los testigos del Evangelio en la historia, a los santos, vemos que para todos la palabra ha sido decisiva. Pensemos en el primer monje, San Antonio, que impresionado por un pasaje del Evangelio cuando estaba en misa, lo dejó todo por el Señor. Pensemos en San Agustín, cuya vida dio un vuelco cuando una palabra divina le sanó el corazón. Pensemos en Santa Teresa del Niño Jesús, que descubrió su vocación leyendo las cartas de San Pablo. Y pienso en el santo de quien llevo el nombre, Francisco de Asís, quien, después de haber rezado, leyó en el Evangelio que Jesús envía a los discípulos a predicar. Y entonces exclamó: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Son vidas cambiadas por la palabra de Dios, transformadas. Pero me pregunto, ¿por qué para muchos de nosotros no sucede lo mismo? Muchas veces escuchamos la palabra de Dios y entra por un oído y sale por el otro. Tal vez porque, como nos muestran estos testigos, es necesario no ser sordos a la palabra. Es el riesgo que corremos, ya que abrumados por miles de palabras, no damos importancia a la palabra de Dios. La oímos, pero no la escuchamos. La escuchamos, pero no la custodiamos. La custodiamos, pero no nos dejamos provocar por ella para cambiar. Sobre todo la leemos, pero no la hacemos oración. En cambio, en la lectura de la Sagrada Escritura debe ser acompañada de la oración para que se entable diálogo entre Dios y el hombre. No olvidemos las dos dimensiones constitutivas de la oración cristiana: la escucha de la palabra y la adoración del Señor. Hagamos espacio a la palabra de Jesús. A la palabra de Jesús orada, y sucederá para nosotros lo mismo que a los primeros discípulos. Volvamos, por tanto, al Evangelio de hoy, que nos describe dos gestos que brotan de la palabra de Jesús. Dejaron sus redes y lo siguieron. Dejaron y siguieron. Detengámonos brevemente en esto. Dejaron. ¿Qué dejaron? ¿Qué han dejado? La barca y las redes, es decir, la vida que habían llevado hasta aquel día. Muchas veces nos cuesta dejar nuestras seguridades, nuestros hábitos, porque permanecemos atrapados en ellos como los peces en la red. Pero quien está en contacto con la palabra se libera de las ataduras del pasado, porque la palabra viva descifra la existencia, cura también la memoria herida, implantando el recuerdo de Dios y de las obras que ha hecho por nosotros. La Escritura nos radica en el bien, nos recuerda quiénes somos, hijos de Dios salvados y amados. Las odoríferas palabras del Señor son como la miel, dan gusto a la vida, suscitan la dulzura de Dios, nutren el alma, alejan el miedo, vencen la soledad.
Así como movieron a aquellos discípulos a dejar la repetitividad de una vida hecha de barcas y de redes, así nosotros renovarán la fe, purificándola y liberándola de tantas escorias, llevándola de nuevo a los orígenes, a la fuente genuina que brota del Evangelio. Con el relato de las obras que Dios ha hecho por nosotros, la Sagrada Escritura desata los amarres de una fe paralizada y nos hace saborear de nuevo la vida cristiana como lo que verdaderamente es, una historia de amor con el Señor. Los discípulos, por tanto, dejaron y después siguieron. Dejaron y siguieron. Detrás del Maestro dieron pasos hacia adelante. Efectivamente, su palabra, mientras libera de los obstáculos del pasado y del presente, hace madurar en la verdad y en la caridad. Reaviva el corazón, lo sacude, lo purifica de las hipocresías y lo llena de esperanza. La Biblia misma da fe de que la palabra es concreta y eficaz. Es como la lluvia y la nieve para el terreno, como el fuego, como martillo que pulveriza la roca, como una espada afilada que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como un germen incorruptible, que aunque pequeño y escondido, brota y produce fruto. En la palabra de Dios es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios que es en verdad alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Hermanos y hermanas, el domingo de la palabra de Dios nos ayuda a volver con alegría a las fuentes de la fe, que nace de la escucha de Jesús, palabra de Dios vivo. Mientras se dicen y se leen constantemente palabras sobre la Iglesia, que Él nos ayude a redescubrir la palabra de vida que resuena en la Iglesia. De lo contrario, terminaremos por hablar más de nosotros que de Él. Y muchas veces, y al centro quedarán nuestros pensamientos, nuestros problemas, en vez de Cristo con su palabra. Volvamos a las fuentes para ofrecer al mundo el agua viva que no logra encontrar. Y mientras la sociedad y las redes sociales acentúan la violencia de las palabras, aferrémonos a la mansedumbre de la palabra que salva, que no hace ruido, que entra en el corazón. Y por último, hagámonos una pregunta. ¿Qué puesto reservo yo a la palabra de Dios en el lugar donde vivo? Ahí habrán libros, periódicos, televisores, teléfonos. ¿Pero dónde está la Biblia? En mi cuarto. Tengo el Evangelio al alcance de la mano. Lo leo cada día para orientarme en el camino de la vida. Lo llevo en el bolsillo, un pequeño ejemplar del Evangelio. Muchas veces he aconsejado de llevar siempre consigo el Evangelio, en el bolsillo, en el bolso, en el teléfono. Si amo a Cristo más que a nadie, ¿cómo puedo dejarlo en casa y no llevar conmigo su palabra? Y una última pregunta. ¿He leído por entero al menos uno de los 4 evangelios? El Evangelio es el libro de la vida, es sencillo y breve. Y sin embargo, muchos creyentes nunca han leído uno desde el principio hasta el final. Hermanos y hermanas, la Escritura dice que Dios es principio y autor de la belleza. Dejémonos conquistar por la belleza que la palabra de Dios trae a nuestra vida. Un momento de silencio para una reflexión.